Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En órbita. Como ya habitual, deseo agradecer profundamente a todos aquellos que se han suscrito en las diferentes plataformas donde se emiten los contenidos, especialmente en la plataforma de Spotify y desde luego en el canal de YouTube En órbita podcast. Mil gracias a todos por la permanencia, la sintonía, por el buen feedback. A aquellas personas nuevas que se han suscrito y que han estado preguntando tanto a los correos como por interno. Les recuerdo que el curso para lo que llaman viajes astrales y sueños lúcidos es 100% individual, con horarios flexibles, programable, personalizado acorde a la latitud donde se encuentren, diferencia horaria, carga laboral, etcétera, etcétera. Los horarios siempre son a convenir. Para todos aquellos que estén interesados en dicho curso o en cualquiera de los seminarios que se derivan del curso, sin que estos últimos sean un prerequisito del primero, pueden contactarme directamente vía Telegram al más 57 317 467 2378, repito, más 57 317 467 2378. También pueden hacerlo a los correos de contacto en orbitapodcast1@gmail.com o también academiadeproyeccionastral@gmail.com. Bien, dicho eso, vamos a entrar en materia. Hoy quiero hablarles de uno de los proyectos, de tantos escabrosos si se quiere, desarrollado particularmente dentro de lo que sería la Agencia Central de Inteligencia o la CIA. Hoy quiero hablarles del insidioso subproyecto 136, mis queridos podescuchas, y cómo este se conecta de alguna manera con toda esa seguidilla y las sagas desarrolladas en torno no solo al desarrollo de la historia militar o del complejo militar industrial norteamericano, vinculado desde luego del lado de lo que serían investigaciones en principio de parapsicología, de percepción anómala y cosas semejantes, pero que ciertamente está muy relacionado con el objeto central de nuestros estudios dentro del podcast, que tienen que ver con la naturaleza de la conciencia, propiedades, capacidades y destrezas de esta. Pues bien, vamos a ello. En esta nueva emisión del podcast, quiero que piensen por un momento en la imagen clásica o tradicional, independientemente de presaberes, acerca de la psicología clínica y la psiquiatría. Normalmente lo que hacemos todos nosotros es imaginarnos a profesionales en consultas que están dedicados o bien sea a diagnosticar psicosis, neurosis y diferentes psicopatologías, y por ende se abocan a través de diferentes abordajes, terapias y tratamientos a intentar curar la mente y aliviar el sufrimiento de aquellos que tienen estos padecimientos. La visión popular entonces es la de una ciencia y una disciplina que busca el bienestar, que se debe regir por la ética y por principios académicos. Y en gran medida podríamos decir que es así. Pero lo que la mayoría de las personas allá afuera ignoran es que en las sombras, lejos de las aulas universitarias, alejado de los congresos médicos, la exploración de la mente humana ha tomado rumbos muy diferentes. Por eso hoy quiero que juntos desentrañemos un secreto específico que ilustra perfectamente este abismo entre la práctica académica por un lado y la aplicación secreta del conocimiento por el otro. Hoy quiero que hablemos del insidioso subproyecto 136. Para entender el subproyecto 136, primero debemos confrontar una verdad incómoda. El conocimiento adquirido en las universidades, especialmente en lo que se conoce ahora como ciencias del comportamiento, que es un campo multidisciplinar, no siempre se utiliza con los fines que esperamos. Mientras que en los círculos académicos se discutían teorías sobre, un mal ejemplo, cosas como el inconsciente, abstracciones y elaboraciones y elucubraciones de tipo junguiano o psicoanalítico, y los trastornos de la personalidad, en pasillos ocultos del poder, la psiquiatría y la psicología clínica particularmente eran vistas como herramientas potenciales de la dominación, y sobre esto hay cientos de miles de referencias que se pueden cotejar y contrastar. En la década de 1950, en plena Guerra Fría, no solo se libraba esta con tanques y misiles, como ya se ha recapitulado y exhibido con suficiencia en este podcast, sino también con la ambición de controlar la mente del enemigo. Esta paranoia llevó a la creación del programa MK Ultra, un vasto proyecto financiado por la CIA y que tuvo lugar al interior de esta agencia. Su objetivo era el mismo que el de cualquier investigador académico en teoría: comprender la mente humana, pero el propósito final era diametralmente opuesto. Aquí no se buscaba curar en el sentido tradicional de las ciencias de la salud, sino dominar. Y en este contexto la CIA financió el extraño subproyecto 136, presentando una fachada que incluso a los académicos más cándidos podría haberles
parecido medianamente legítima. Pues bien, ¿cuál es el contexto de todo esto, mis queridos podescuchas? El subproyecto 136 tiene una conexión muy peculiar con lo que, en principio, después de la década de los 50, empezó a llamarse percepción extrasensorial, por lo menos en los Estados Unidos. El programa MKUltra, que se desarrolló entre 1953 y 1973, incluyó una amplia gama de experimentos bastante controvertidos. La mayoría ya son muy conocidos o perfectamente conocidos, están muy bien documentados. Recuerden que MKUltra es un acrónimo de control mental, como por ejemplo la administración encubierta de drogas psicoactivas como el LSD, la hipnosis, la privación sensorial y otras formas o herramientas consideradas como posibles herramientas para, escuchen bien, tortura psicológica. El objetivo de estos programas era explorar técnicas para controlar el comportamiento humano y obtener información de los individuos. En este contexto, el subproyecto 136 fue un esfuerzo dirigido a investigar la existencia y utilidad de la percepción extrasensorial. Así es, la CIA creía que si la percepción extrasensorial podía verificarse y controlarse científicamente, entonces esta sería una herramienta invaluable para el espionaje. El propósito declarado del proyecto era apoyar la investigación de un análisis experimental de la percepción extrasensorial y pasar de simplemente probar su existencia a comprender sus relaciones funcionales y cómo ésta podría usarse como método de comunicación y recolección de inteligencia. La CIA estaba particularmente interesada en identificar factores que pudieran mejorar o dificultar las habilidades de percepción extrasensorial, con el objetivo de aplicar estos conocimientos a la recopilación de datos. El interés de la CIA en estos fenómenos surgió en plena Guerra Fría, ya que les preocupaban las investigaciones que se rumoreaba la Unión Soviética venía adelantando sobre control mental y habilidades psíquicas. El subproyecto 136 y otros esfuerzos de investigación similares fueron parte de un intento más amplio y a menudo desesperado, si se quiere interpretar así, por parte de los Estados Unidos para obtener una ventaja de inteligencia explorando métodos poco ortodoxos y no probados a la fecha. En este sentido aparece un documento, mis queridos podescuchas, que aprueba este proyecto y que es un ejemplo perfecto del engaño. Dicho documento está fechado del 23 de agosto de 1961 y se constituyó como un memorando financiero en el cual se destinan más o menos $8.579, ojo, estamos hablando de 1961, para apoyar la investigación de un análisis experimental de percepción extrasensorial. La justificación era que cualquier resultado sobre, escuchen bien, telepatía o clarividencia tendría una utilidad obvia para la agencia. A primera vista, un psiquiatra o un psicólogo clínico podrían haberlo visto como una investigación marginal, quizá excéntrica, pero enmarcada en el ámbito de la parapsicología, un campo que la academia a menudo descarta. Recuerden que hoy en día hablamos de psicología anómala. Como quiera que sea, en su ignorancia, estos académicos se mantuvieron ajenos a lo que realmente estaba sucediendo. La psiquiatría, la ciencia que se supone debía salvaguardar, proteger, la mente humana se convirtió en una herramienta de explotación. Por otra parte, el memorando que se titulaba The Controller o el Contralor, que era un nombre en clave para sustituir la expresión el controlador, con fecha del 23 de agosto del 61 y dirigido con atención a la División de Finanzas de la CIA, establecía lo siguiente sobre este subproyecto 136 del MKUltra. Primero, aprobación y financiamiento. El memorando aprueba el subproyecto 136 y destina entonces $8.579 de los fondos generales del proyecto MKUltra para cubrir gastos. Se instruye que estos fondos se carguen dentro de los costos, hay una sigla y una nomenclatura allí, y luego se indica cuál es el propósito del proyecto. El documento indica que el objetivo de este subproyecto es apoyar la investigación de un análisis experimental para determinar utilidades y aplicación práctica de percepción extrasensorial, o ESP. Alcance de la investigación. Este memorando también señala que la investigación del proyecto iba más allá de la simple pregunta de si el fenómeno de ESP existía o no, ya que su propósito era abordar las cuestiones de cuáles son las relaciones funcionales entre otros factores de la personalidad y las habilidades ESP y cuáles son los factores que deben considerarse al usar percepción extrasensorial como método de recolección de datos para inteligencia. Utilidad para la agencia.
El documento subraya claramente que cualquier resultado positivo en el marco de este subproyecto en estas líneas tendría una utilidad muy obvia para la agencia. Y finalmente se describe en ese memorándum lo que es la financiación y contabilidad. Se especifica que el proyecto se financiará a través de una organización externa para fines de seguridad y encubrimiento, y la contabilidad de los fondos gastados se ajustará a las prácticas de dicha organización. Pues bien, adentrándonos entonces en lo que podemos llamar el despertar, ¿qué es lo que ocurre? Aparece un informe en 1977. Durante décadas los rumores sobre los experimentos de la CIA con el control mental fueron solo eso, mis queridos podescuchas, rumores, suposiciones. La verdad permaneció sellada en archivos secretos inaccesibles para el público. Los académicos e incluso muchos miembros del gobierno ignoraban qué ocurría tras bambalinas. El programa MKUltra con todos sus horrores parecía ser solo una sombra. Pero el 3 de agosto de 1977 esa sombra se encontró con la luz pública. El Congreso de los Estados Unidos llevó a cabo una audiencia conjunta entre el Comité Selecto de Inteligencia y el Subcomité de Salud e Investigación Científica de los Estados Unidos. El resultado de esa audiencia fue un documento de 173 páginas titulado Proyecto MKUltra, el programa de la CIA para la investigación en modificación de la conducta humana. Este informe, hay que decirlo y subrayarlo, no fue un mero trámite, fue un hito histórico dentro de los Estados Unidos. Por primera vez, el gobierno norteamericano admitía oficialmente ante el mundo la existencia de un programa de experimentos ilegales y no éticos con seres humanos. Y no solo ante el mundo, sino ante sus propios ciudadanos. Se confirmó entonces que la CIA había administrado drogas como LSD a ciudadanos desprevenidos, que había explorado la hipnosis y la privación sensorial y que había violado la ética médica y los derechos humanos de forma sistemática, continua y desde luego repetitiva. El informe de 1977 fue el despertar de la sociedad norteamericana y la primer grieta en el muro de silencio que, podríamos decir, abrió la puerta a investigaciones futuras. Ahora, hay en todo esto una farsa en cuanto a no tanto el interés, porque es evidente, de agencias como la NSA, como la DIA y específicamente como la CIA, en cuanto al potencial práctico de lo que serían las, entre comillas, habilidades PSI o de percepción extrasensorial, sino más en cómo se usó, so pretexto o como cobertura o tapadera, la percepción extrasensorial para el trasfondo real de ese subproyecto 136. A pesar de la magnitud del informe de 1977, muchos detalles cruciales seguían siendo ocultos, y entre ellos se encontraba este extraño subproyecto 136. El documento que lo aprobaba fechado el 23 de agosto del 61, donde se indicaba el supuesto apoyo al análisis de percepción extrasensorial, simplemente era una justificación para adentrarse en las supuestas utilidades obvias para la agencia de procesos como telequinesis, telepatía, etcétera, etcétera. Y aquí está entonces la primera capa del engaño. Aunque la imagen pública de la CIA y el gobierno estadounidense era de burla, escepticismo y descrédito hacia la percepción extrasensorial, la realidad era muy diferente. La CIA se había interesado profundamente en la utilidad práctica de estas habilidades, debido a informes de inteligencia que indicaban que los soviéticos llevaban una ventaja significativa en este campo. Para ellos, la percepción extrasensorial ya no era una curiosidad académica, sino una realidad. Mientras que en el mundo occidental se perdía el tiempo debatiendo sobre si las habilidades PSI eran factibles o no, los soviéticos, de acuerdo a registros de inteligencia de la CIA, ya habían avanzado porque entendieron que esta era legítima. Se saltaron la fase de demostración y pasaron directamente a cómo potenciarla, cómo explotarla y cómo aplicarla. El subproyecto 136 con su fachada de estudio experimental era la respuesta desesperada de la CIA para no quedarse relegada en esta carrera psíquica o, como ya lo hemos visto en anteriores podcasts, como por ejemplo el de los extrasensores soviéticos y los Sea Spies, en la guerra psíquica. ¿Cuál es entonces la aplicación secreta y cómo entra en todo esto un psiquiatra bastante destacado y renombrado en Canadá, Colin Ross? Esta justificación o este miedo a una brecha psíquica con los soviéticos también fue una segunda capa del engaño o una segunda fachada. Si bien el informe de 1977 abrió la puerta, gran parte de la verdad seguía siendo oculta. Fue necesaria la tenacidad de personajes como el psiquiatra Colin Ross
quien, armado con las revelaciones de este informe y la Ley de Libertad de Información, continuó con la búsqueda. Los hallazgos de Ross lamentablemente fueron muy escalofriantes. Afirmó que el subproyecto no buscaba entender tanto la percepción extrasensorial, que esto se había llevado de hecho a cabo en proyectos paralelos. Esa era la fachada. El verdadero propósito del subproyecto 136 era crear candidatos manchurianos, es decir, individuos programados mentalmente para realizar actos de sabotaje, espionaje interno o externo o violencia sin el consentimiento de estos. La psiquiatría se estaba utilizando entonces para inducir algo que se conoce como desmoldamiento, de lo cual continuamente ha hablado Colin Ross en diferentes congresos. Y básicamente se centra en inducir disociación para fragmentar la personalidad y crear lo que, en términos escuetos, podríamos decir múltiples personalidades con atributos, rasgos y características específicas. No para tratar trastornos, sino para crear un individuo con fines de control, o más bien recrearlo a su voluntad. Para que no quede ninguna duda de la conexión, el Dr. Ross es categórico. Hay un texto muy interesante del Dr. Ross en el que este afirma textualmente: el trabajo del candidato manchuriano se realizó en el marco del subproyecto 136 de MKUltra, cuya financiación lamentablemente tuvo lugar el 23 de agosto del 61. Esta frase proviene del libro conocido como El candidato manchuriano, publicado en 1959, y de hecho, para aquellos muy vinculados a la cultura pop, hay una película muy buena que lleva el mismo nombre, una película homónima obviamente de 1962. La investigación del psiquiatra Ross en su libro Los médicos de la CIA, violaciones de derechos humanos por parte de psiquiatras estadounidenses, vincula directamente al subproyecto 136 del programa MKUltra con la creación de lo que se conoce como candidatos manchurianos, es decir, individuos programados para actuar en contra de su voluntad. Y a través de cerca de 15.000 páginas de documentos oficiales y desclasificados de la CIA, obtenidos gracias a la Ley de Libertad de Información, o FOIA, Ross afirma que hubo violaciones sistemáticas y generalizadas de seres y con seres humanos. Ahora bien, algo interesante que destaca del trabajo de Ross es que no solo se centra en lo que serían las consideraciones éticas, las violaciones éticas, la ética médica clínica, sino que establece un vínculo explícito entre MKUltra, su proyecto 136, y la investigación en control mental y la creación de personalidades programables. Básicamente, sin spoilear, es muy recomendado el texto, mis queridos podescuchas. Su libro es una crítica mordaz al papel de los psiquiatras norteamericanos en estos abusos, mostrando cómo el conocimiento médico y cómo la psicología clínica y experimental se venía utilizando para fines de espionaje y manipulación, bajo la idea de Estado o estatismo. Ross sostiene que más allá de la percepción extrasensorial, la CIA buscaba activamente métodos para crear disociación y personalidad múltiple de forma artificial. Este proceso permitiría en teoría implantar falsos recuerdos, borrar otros y programar a un individuo para que llevase a cabo acciones específicas contra su voluntad. Ross afirma que este tipo de trabajo se llevó a cabo bajo el subproyecto 136. En resumen, mientras que la información inicial de este subproyecto sugiere un enfoque en la percepción extrasensorial, los hallazgos de Ross y posteriormente de otros investigadores conectaron dicho subproyecto con una vertiente más oscura y profunda del MKUltra, que era la manipulación de la mente humana para crear agentes durmientes o candidatos manchurianos, capaces de cometer actos contra su propia voluntad, lo cual representaba una vulneración a nuestras ideas y suposiciones acerca de individualidad y libertad. Esto es la máxima expresión del desfase, mis queridos podescuchas. Mientras que la psicología y la psiquiatría oficial avanzan en el estudio de intentar comprender cómo la mente humana funciona y cómo ésta además se enferma, existen programas secretos que se centran en cómo romperla, manipularla y moldearla a su antojo. La mayoría de los académicos en las universidades se mantienen escépticos frente a todo esto y dicen que es técnicamente imposible. Y entonces pareciera aquí también haber un desfase entre lo que se enseña al interior de las aulas, lo que promueven y repiten como si fuese una mera iteración los docentes en estas disciplinas, y lo que se hace con fines de aplicación militar. Entonces, hay una ignorancia exacerbada sobre
esta otra aplicación de estas disciplinas. El subproyecto 136, para ir cerrando entonces, mis queridos podescuchas, no es solo una historia de espionaje y control mental, es un recordatorio de que el conocimiento científico en manos de instituciones con agendas ocultas puede convertirse en una herramienta de explotación, y esto no es una teoría difusa o teoría oscura o teoría de conspiración. Son datos y lo aquí expuesto se puede básicamente contrastar y validar. La visión general y cándida de la psiquiatría, la psicología clínica, la psicología experimental como prácticas puramente con enfoques curativos no debe hacernos ignorar la sombra que se proyecta cuando su conocimiento se explora en circuitos secretos, lejos del escrutinio público y académico, lejos de la base de la sociedad. Y así lo que en principio se nos presentó como un memorándum burocrático sobre una investigación de lo paranormal, revela ser la ventana a uno de los experimentos más inhumanos en el decurso de la Guerra Fría. El subproyecto 136, mis queridos podescuchas, es un recordatorio de que a veces las violaciones más graves se esconden bajo los títulos más inocuos y las etiquetas más extrañas. Fue una violación a la mente humana, una traición a la ciencia y una mancha imborrable de entre tantas en la cruenta historia de la Agencia Central de Inteligencia. Y todo por la búsqueda de una ventaja que al final resultó ser una pesadilla. Esto ha sido el insidioso subproyecto 136. Espero que haya sido el agrado de todos ustedes. No olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones, darle like, compartir y seguir explorando con nosotros en los rincones más extraños y oscuros de la historia humana. Mil gracias a todos y nos veremos en una próxima emisión.